El primer día que Manolo entró a la nave principal, lo hicieron pasar por debajo de un arco de banderines, como si fuese la puerta de un estadio. Sonaba una marcha por los altavoces, demasiado alegre para aquel amanecer gris, y el capataz, con una sonrisa ensayada, le pegó en 1978 el pecho una chapita brillante, productor ejemplar. Manolo sintió ese golpe pequeño como un latido. La chapa olía a metal nuevo, a orgullo recién fabricado. En el comedor, la gente lo miraba y asentía. Bienvenido, ya eres de los nuestros. Satisfacción pura, de la buena. Lo que prometía el título era real. El orgullo era real. Pero cuando fue a dejar la chaqueta en la taquilla, encontró otra cosa. Detrás del candado, alguien había escondido un papel doblado en 4. Manolo lo abrió con la prisa torpe de quien teme que lo vean. Era una lista de nombres, 8 nombres. Debajo, una frase escrita con lápiz: hoy no vuelven. Y como si el papel tuviera su propio olor, le subió de golpe un tufo a aceite rancio, a sudor viejo, a miedo cocido durante años. Manolo volvió a mirar su chapa, tan bonita, tan limpia, y de pronto le dio asco la idea de llevarla puesta, como si fuese una medalla manchada. Ahí, en ese instante, entendió el truco. La fábrica podía darte una familia, y también podía tragarte sin hacer ruido, porque esta historia, la de los trabajadores que decían con el pecho inflado, mi fábrica, no es solo una postal nostálgica de sirenas, bocadillos envueltos en papel y humo de chimeneas recortado contra el cielo, es también la historia de una cultura corporativa construida a la vez con orgullo y con vigilancia, con beneficios sociales y con castigos invisibles, con fiestas de empresa y con listas escondidas detrás de un candado. Y lo más inquietante es que a ratos funciona tan bien que hasta tú, escuchándolo, vas a sentir ese impulso raro de pertenecer. Y luego, de escupirlo, la España de posguerra era un país con hambre en la mirada. Años 40, cartillas, colas, silencio. La fábrica, en ese paisaje, aparecía como un milagro industrial. Una isla de luz eléctrica y orden. Afuera, el barro; adentro, el acero. Afuera, la incertidumbre; adentro, el reloj fichador, la sirena, el turno. Y ese simple contraste tenía un poder brutal. Te vendían la idea de que trabajar ahí no era solo ganarte el pan, era salvarte del caos. Las empresas, sobre todo las grandes, las impulsadas por el Estado o protegidas por él, aprendieron rápido un lenguaje que hoy nos suena modernísimo. Pertenencia, identidad, valores, orgullo de marca, pero lo decían con otras palabras. Disciplina, familia, sacrificio, patria. En la pared no colgaban pósters de motivación con frases en inglés, colgaban retratos, símbolos, consignas, y aún así, el mecanismo era sorprendentemente parecido al de muchas corporaciones de cualquier época. Si consigues que alguien diga, esto es mío, ya lo has atado por dentro. Manolo era un chaval de 22 años, huesos largos y manos grandes, que venía de un pueblo donde el futuro era una palabra que se decía bajito. Había oído rumores, que en la planta había comedor, que daban médico, que si trabajabas bien, te podían asignar un piso de los nuevos, de esos con paredes rectas y grifo que no goteaba. La fábrica, para él, era una promesa concreta, no una ideología. El día de la bienvenida lo metieron en una sala con un olor raro. Mezcla de tiza, café recalentado y tela mojada. Había un hombre con traje oscuro y voz redonda que hablaba de la gran obra del trabajo, y mientras hablaba, un proyector escupía imágenes. Máquinas brillantes, filas de obreros sonrientes, equipos de fútbol con camisetas limpias, una excursión al campo con familias riendo como si no existiera el invierno. En la pantalla, la fábrica era una ciudad ideal. Allí dentro, la vida tenía guión. Luego llegaron las normas, dichas con la suavidad de quien te ofrece un caramelo. Puntualidad, respeto, buena conducta. Aquí somos una familia, repetían, y Manolo lo creyó a medias, hasta que vio los detalles. Primero, el ritual del inicio. En el patio, los trabajadores se alineaban por secciones, el frío se metía por las costuras del mono y la gente frotaba las manos, pero nadie se movía demasiado. El capataz pasaba revista con una libreta, los altavoces lanzaban una melodía y una voz que no tenía garganta, una voz de metal, recitaba palabras grandes: producción, unidad, destino. Manolo se fijó en una cosa pequeña. Nadie miraba directamente al capataz, todos miraban un punto fijo detrás de él, como si el aire tuviera ojos. Después, el orgullo.
Este era el gancho dulce. Dentro de la nave, el ruido era tan constante que al cabo de una hora ya se te metía en la cabeza como un segundo corazón. La prensa estampaba piezas con un golpe seco, el torno cantaba, el suelo vibraba, y allí, en medio de ese infierno de hierro, existía una belleza extraña. El momento en que una pieza encajaba perfecto, el clic exacto, el brillo del metal recién cortado, Manolo se sorprendió sonriendo. «Mira lo que hago», pensó. «Esto sale de mis manos». La empresa alimentaba esa sensación con un talento casi artístico. Había tablones con cifras. La sección A había superado el objetivo. La sección B iba por debajo. Había que apretar. Había concursos internos. ¿Quién reducía más el desperdicio? ¿Quién mejoraba el tiempo de ensamblaje? ¿Quién proponía una idea para ahorrar material? A los ganadores les daban diplomas, una insignia, una foto en el mural. Te convertían en héroe de pasillo, y entonces venía la segunda capa. La vida fuera de la nave, organizada por la propia fábrica. Comedor con menú barato, médico de empresa, ayudas para el bautizo del niño, excursiones, equipo de fútbol, club de montaña, y sí, en muchos sitios, hasta vivienda vinculada al empleo. Pisos con llave que, en el fondo, no eran del todo tuyos, porque la puerta de entrada estaba conectada a tu puesto de trabajo como un cable invisible. La cultura corporativa se construía así. Si la fábrica te cuida, tú la cuidas. Si te da un futuro, tú le das tu espalda. Pero siempre había algo, como una espina bajo la lengua. En el comedor, por ejemplo, el olor a guiso era denso, y la gente comía rápido, como si el tiempo tuviera dientes. En las mesas se hablaba de fútbol, de la lluvia, de la moto del primo, pero cuando alguien intentaba bromear sobre el capataz o quejarse de un turno, el aire cambiaba de textura. La conversación se partía en dos, y alguien, sin decir nada, se levantaba a por agua. Ese alguien era el recordatorio. No sabes quién escucha. Manolo empezó a notar la coreografía del miedo. No era un miedo teatral, era un miedo burocrático, cotidiano, como el polvo. Estaba en los gestos. El sí, señor, automático. El silencio cuando pasaba cierto hombre. La forma en que algunos compañeros jamás usaban apodos. Era un miedo que te enseñaba a sonreír en el momento justo, y sin embargo, allí también nacía un orgullo genuino. No todo era propaganda. Había trabajadores que de verdad amaban el oficio, que se quedaban mirando una máquina como quien mira un coche de carreras, que sentían la fábrica como una obra colectiva. «Esto lo levantamos nosotros», decía Julián, un veterano con manos de cuero. «Con estas manos, ¿nadie nos lo regaló?» Julián le enseñó a Manolo algo esencial. En la nave, la empresa podía mandar, pero la supervivencia la decidían los obreros. «No le tengas miedo al hierro», le dijo. «Tenle respeto, el hierro no perdona». Y le mostró cicatrices, una línea blanca donde antes hubo un corte profundo, un dedo que ya no doblaba. Mientras hablaba, sonreía. Ese contraste era brutal. La sonrisa del orgullo encima del mapa de heridas. La fábrica, por supuesto, convertía esas heridas en relato. Cuando ocurría un accidente, se hablaba de fatalidad, de imprudencia, se colgaban carteles de seguridad, se hacía un pequeño acto, y luego, como una cinta transportadora, la vida seguía. La máquina no podía parar por una mano menos. El país no podía parar por un dedo perdido. El milagro industrial no admitía pausas. Manolo empezó a escuchar historias que no salían en los vídeos del proyector. Una noche, en la salida del turno, vio a un hombre mayor esperando en la puerta, con la boina apretada entre las manos. No era de la plantilla. Miraba hacia adentro, como quien mira una iglesia. Cuando Manolo pasó, el hombre lo paró con voz baja. «¿Tú trabajas aquí?» «Sí». «¿Has visto a Tomás?» «A mi hijo. Me dijeron que aquí lo habían cogido». Manolo no sabía quién era Tomás. Miró hacia la garita. El guardia los observaba. El hombre mayor bajó la cabeza. «Da igual, hijo, da igual», y se fue arrastrando los pies. Esa escena, tan pequeña, le dejó a Manolo una sensación pegajosa. La fábrica como frontera, como lugar donde la vida de alguien puede entrar y desaparecer de la vista. Al día siguiente, Julián le explicó sin dramatizar, como quien describe el tiempo. «Hay gente que viene y se va, a veces por enfermedad, a veces por cosas. ¿Cosas? Cosas». Cosas era una palabra enorme en boca de alguien que había aprendido a sobrevivir sin nombrar demasiado. La tensión subía con cada detalle. En los pasillos había un tablón del sindicato, el oficial,
El vertical, con anuncios y actividades, te invitaban a reuniones. Te hablaban de unidad entre obreros y patronos, como si fuese un mismo cuerpo. Había delegados, enlaces, cargos que sonaban a representación, pero que en la práctica eran también una red de control, y aquí venía la ironía más potente. Para muchos trabajadores, participar era la única forma de conseguir mejoras pequeñas, un permiso, un traslado a un turno menos brutal, una recomendación para que tu cuñado entrara. Manolo, que al principio solo quería un sueldo, empezó a sentir la trampa emocional. Si la fábrica era tu familia, ¿cómo la criticas? Si te da médico para tu hija, ¿cómo la cuestionas? Si tu piso depende del contrato, ¿cómo levantas la voz? Y a la vez, ¿cómo no sentirte orgulloso cuando veías salir un producto terminado, impecable, rumbo a algún sitio que tú no verías jamás? Había un momento, al final de la línea, en que las piezas se convertían en algo con nombre. Un motor, un chasis, una máquina. Allí el ruido cambiaba de tono, como si la nave respirara distinto. Los obreros se miraban y, sin decirlo, compartían un pensamiento. Esto lo hemos hecho nosotros. La empresa sabía capturar ese instante y enmarcarlo. Venían visitas, señores con corbata, cámaras, flashes. Pedían a los obreros que se colocaran bien, que sonrieran. El capataz se volvía amable. El fotógrafo buscaba manos manchadas, caras serias, como si la dureza fuese estética. Y luego esa foto aparecía en un periódico mural. Orgullo oficializado. Una tarde, cuando Manolo ya llevaba meses, lo llamaron a una oficina. Era la primera vez que entraba en un despacho con alfombra. La alfombra le pareció obscena, como si amortiguara algo que no debía amortiguarse. Allí lo esperaba el jefe de personal, un hombre con gafas finas y sonrisa matemática. «Manolo, siéntate». Manolo se sentó, sintiendo la silla demasiado blanda. «Estamos contentos contigo, muy contentos». «Gracias, señor. Eres puntual. Trabajas bien. No das problemas. Y tienes influencia en tu sección». La palabra influencia le sonó rara. Manolo tragó saliva. «Queremos proponerte algo, un pequeño servicio, una responsabilidad. Ser enlace». Manolo no entendió al principio. El jefe de personal se lo explicó con frases bonitas. Representar a los compañeros, canalizar inquietudes, ayudar a mantener el buen clima. «Eres joven», dijo, «y los jóvenes sois el futuro». Le habló de cursos, de posibilidades, de un pequeño plus en el sueldo. Le habló incluso de la lista de viviendas. «Gente como tú suele tener prioridad». Manolo sintió un golpe de calor. La palabra vivienda era un hechizo. Su madre, en el pueblo, soñaba con eso. Que su hijo viviera en un piso decente, que no fuera a base de goteras y leña mojada. La propuesta tenía el sabor dulce de la ascensión. Pero entonces, sin cambiar el tono, el jefe de personal soltó una frase que cayó como una llave inglesa al suelo. «Eso sí, aquí necesitamos gente de confianza, gente que nos avise si hay malos ambientes». «Malos ambientes». Otra palabra enorme. De repente Manolo vio con claridad la escena del papel escondido en su taquilla. «Hoy no vuelven». La chapa de productor ejemplar le pesó sobre el pecho como si fuera un hierro caliente. El jefe de personal lo miraba con paciencia, como quien sabe que el otro ya está dentro de la jaula, aunque aún no vea los barrotes. «Piénsalo», dijo. «No todos tienen esta oportunidad». Manolo salió del despacho con la boca seca. En la nave el ruido lo recibió como un oleaje. Sus compañeros trabajaban sin levantar la vista. La fábrica seguía, perfecta, imparable, y Manolo entendió el verdadero diseño de aquella cultura corporativa. No era solo que te sintieras orgulloso de tu fábrica, era que tu orgullo podía convertirse en herramienta contra los tuyos. Esa noche, en su casa, dejó la chapa encima de la mesa, la miró largo rato. Brillaba bajo la luz amarillenta como un ojo, y de repente oyó un golpe leve en la puerta. 3 toques. Pausa, 2 toques, un código. Al abrir se encontró a Julián, el veterano, con la cara seria como nunca. «Manolo», dijo en voz baja, «mañana van a hacer una prueba, y quieren que tú estés cerca». Manolo sintió que el estómago se le volvía metal líquido. A la mañana siguiente, el patio olía a escarcha y a café barato. La sirena sonó con una alegría ofensiva, como si alguien hubiera decidido que el metal también podía sonreír. Manolo entró con la chapa guardada en el bolsillo, no en el pecho. Sentía el hueco donde debería estar, como si le faltara una costilla. Julián no exageró. La prueba se notaba en el aire. Demasiados hombres con corbata caminando entre las naves.
demasiado brillo en los zapatos, demasiadas miradas que no eran de trabajo. El capataz, ese mismo que repartía palmadas como premios, estaba más recto que nunca, y en el tablón del comedor apareció un anuncio nuevo, recién pegado, con las esquinas aún húmedas de cola. Jornada de orgullo productivo. Hoy, visita y reconocimiento a la sección 3. Orgullo productivo. Sonaba a fiesta. En realidad era un examen. La sección 3 era la de Manolo. A media mañana, cuando el ruido de las prensas ya te había vaciado la cabeza de pensamientos finos, entraron como si la nave fuera su catedral. El director, el jefe de personal y dos señores que nadie conocía, con maletines y sonrisas de hielo, detrás un fotógrafo. Y detrás del fotógrafo un hombre más. Discreto, sin corbata, con cara de no haber dormido bien. No llevaba libreta a la vista, pero Manolo supo instintivamente que ese era el que anotaba lo que no se decía. El director levantó la mano y el capataz, milagrosamente, consiguió que el ruido bajara un poco, como si el hierro obedeciera a la autoridad. Los obreros se alinearon entre máquinas, el director habló de la grandeza del esfuerzo, de la familia laboral, de la fábrica como orgullo de España. Frases grandes, sí, pero lanzadas con un ritmo que te arrastraba. Parecía un presentador de feria, vendiendo futuro, y entonces vino el gesto dulce, el reconocimiento. Hoy queremos señalar a los que dan ejemplo, dijo, mirando un papel. Y también queremos escuchar a la plantilla, saber cómo os sentís aquí, en vuestra casa. Esa frase, vuestra casa, provocó asentimientos automáticos, porque era verdad y mentira a la vez. Era casa porque te daba calor, era cárcel porque te cerraba puertas. El director caminó por la fila, como quien inspecciona una cosecha, señaló a 3 trabajadores, a uno le colgó una medalla con una cinta roja, a otro le entregó un diploma con letras doradas, a la tercera, una mujer menuda con manos de uñas rotas, le dieron un sobre con gratificación por rendimiento. El sobre crujió. Ese crujido fue un aplauso silencioso. Todos lo oyeron, todos lo midieron. Luego miró a Manolo. Tú, el joven de la sección 3, ¿cómo te llamas? Manolo sintió que la nave entera giraba 1 milímetro para mirarlo. Tragar saliva le sonó demasiado fuerte. Manolo, señor. El jefe de personal sonrió como si ya hubieran ensayado ese momento. Manolo es uno de nuestros mejores elementos, dijo. Puntual, responsable, bien integrado. Bien integrado. Otra etiqueta que, de cerca, picaba como lana mojada. El director se acercó y le ofreció una chapa nueva, más grande que la primera. Compromiso y disciplina. Brillaba como un diente. Póntela, ordenó con tono amable. Manolo la tomó, notó el peso. La chapa era pequeña, sí, pero el gesto era enorme. Si te la ponías, la fábrica te fotografiaba con ella. Y la foto no era solo para el mural, era para el archivo invisible. Manolo sintió el impulso de obedecer, ese reflejo de supervivencia, y ahí, justo ahí, apareció Julián medio paso detrás, como si el destino lo hubiera colocado en el ángulo exacto del ojo del fotógrafo. Julián tosió. Una tos cualquiera, aparentemente, pero Manolo lo entendió como un mensaje. Cuidado. Gracias, señor, dijo Manolo, y en vez de clavarse la chapa en el pecho, la guardó en el bolsillo con una delicadeza casi respetuosa. La llevaré al final del turno para no engancharla con la máquina. Fue una excusa simple, técnica, irreprochable, y lo increíble es que funcionó. El director dudó un segundo. El fotógrafo bajó la cámara. El jefe de personal apretó la mandíbula apenas, como si hubiera mordido algo duro. Luego el director sonrió de nuevo, más despacio. Eso es pensar en la seguridad. Muy bien. Pero el hombre sin corbata, el que no dormía, lo miró como si acabara de contar un chiste con veneno, y entonces empezó la prueba de verdad. Queremos escucharos, dijo el director y señaló a la fila. Uno por uno, una frase. ¿Qué significa para vosotros esta fábrica? Aquello era una trampa perfecta. Si hablabas mal, te marcabas. Si hablabas demasiado bien, te convertías en propaganda. Y si te negabas, te convertías en sospecha. Los primeros hablaron como se esperaba. Aquí tengo trabajo. Aquí pude traer a mi familia a la ciudad. Estoy orgulloso de producir. El director asentía con satisfacción de padre. El fotógrafo, de vez en cuando, disparaba. Cuando llegó el turno de Manolo, el silencio se estiró como una lámina de metal. Manolo miró a su alrededor, vio las manos de sus compañeros. Callos, grasa, uñas negras, vio una gota de aceite cayendo lenta desde una máquina, marcando un ritmo de reloj clandestino,
Vio a Julián, inmóvil, con los ojos clavados en un punto neutro, y dijo: «Significa que aquí todo se mueve. Si tú te paras, te pasa por encima». No era una crítica directa, era una verdad física. Y por eso era peligrosa. El director soltó una risa breve, como si hubiera oído una ocurrencia. «Eso es espíritu», dijo, pero su risa no subió a los ojos. «Aquí nadie se para. Eso nos hace grandes». La visita terminó con aplausos, un aplauso ordenado, casi militar, y cuando se fueron, el ruido de las máquinas volvió como un animal que recupera su jaula. En cuanto el director cruzó la puerta, el capataz volvió a ser capataz. Los diplomas desaparecieron en cajones. El sobre se guardó en un bolsillo interior. La chapa que Manolo había escondido seguía pesándole como si estuviera hecha de plomo. Esa misma tarde, el capataz lo llamó aparte entre dos pilares. «Muy listo lo de la chapa», dijo sin levantar la voz. «Pero no te confundas, Manolo. Aquí la seguridad la decide el que manda». Manolo no contestó. «Y cuidado con las frases ingeniosas», añadió el capataz, acercándose apenas. «Hay gente que no entiende las bromas». Manolo se quedó con el sonido de esa amenaza pegado al oído. Lo que no sabía, todavía, era que la prueba tenía segunda parte, y era peor porque venía disfrazada de regalo. 2 días después, colgaron otro anuncio. Excursión familiar al campo. Autobuses gratuitos, comida incluida. Inscripción en el economato. El economato era otro invento de esa cultura corporativa. Un supermercado de empresa, con precios mejores, donde comprabas aceite, azúcar, jabón, y también comprabas pertenencia, entrabas y te recibía el olor de conservas y serrín húmedo, te atendían con amabilidad, te llamaban por tu nombre, y cada compra quedaba registrada, como todo. La excursión era el tipo de cosa que hacía que la gente dijera: «Mi fábrica cuida de nosotros». Y en parte era cierto. Había familias que no habrían salido jamás de la ciudad sin esos autobuses, niños que no habrían corrido por un prado sin la logística industrial que por una vez no movía hierro sino personas. Manolo dudó. No tenía mujer ni hijos, pero su madre había venido unos días a visitarlo. Y él quería regalarle una tarde de aire limpio, quería verla reír sin pensar en la olla. Se apuntó. El domingo los autobuses parecían un desfile. Cristales empañados, bocinas, bolsas de comida. En el primero, alguien había colgado una pancarta improvisada. Sección 3. Los mejores. La gente cantaba, a ratos. El ambiente era tan alegre que dolía un poco, como una risa en un funeral. Y ahí estaba el truco. La alegría era real, y por eso mismo era eficaz. En el campo extendieron mantas, sacaron tortillas, embutido, pan. Los niños corrían detrás de un balón. Había un equipo de música con canciones animadas y un concurso de sacos que hizo reír hasta a los más serios. La fábrica, por un día, parecía un parque. Manolo veía a su madre beber limonada con una sonrisa tímida. Le brillaban los ojos como si le hubieran devuelto 5 años de vida. «Mira, hijo», dijo ella, «¿ves? Al final has caído en un sitio bueno». Manolo quería creerle. Quería dejarse arrastrar por ese instante. Quería ser solo un trabajador orgulloso en una tarde de sol. Y entonces vio al hombre sin corbata. No estaba jugando. No estaba comiendo. Caminaba entre los grupos como si buscara algo caído en la hierba. Se detenía cerca de las conversaciones, fingía mirar el paisaje y seguía, un depredador sin dientes visibles. Manolo sintió la misma sensación del papel bajo el candado. Ese asco pequeño que no te deja disfrutar. En una mesa improvisada, el jefe de personal repartía tarjetas de inscripción para un curso de formación. Las ofrecía como quien reparte caramelos. «Esto os abre puertas», decía. «Aprender, subir, mejorar. ¿Sois el futuro?» Al lado, un hombre de sonrisa grande anotaba nombres. Manolo pasó de largo con su madre. Intentó ignorarlo. Julián apareció con 2 vasos de vino. «Tu madre parece feliz», dijo. «Sí». «Eso es lo que quieren», dijo Julián, sin amargura, casi con respeto por la ingeniería del sistema. «Que te acostumbres a que tu alegría depende de ellos». Manolo lo miró. «¿Y tú por qué lo dices así? ¿Tú no estás orgulloso?» Julián soltó una risa breve, seca. «Estoy orgulloso del oficio, de la gente, no de la cadena». Se quedaron mirando a los niños que corrían. Por un momento, la escena parecía normal, casi moderna. Empresa, bienestar, familia, pero había detalles que chirriaban. El concurso de familia ejemplar, donde aplaudían más fuerte a los que gritaban el nombre de la fábrica. El fotógrafo que solo retrataba sonrisas en ciertos ángulos.
el listado en la mesa donde se apuntaban voluntarios para actividades. Y entonces llegó el primer twist de ese día, un giro pequeño pero brutal. Una mujer se acercó a Julián y le susurró algo al oído. Julián cambió de cara, se levantó sin despedirse. Manolo lo siguió a distancia. Julián caminó hacia los autobuses, hacia la zona donde los hombres fumaban lejos de las familias. Allí, entre humo y risas fingidas, había un círculo de 5. En el centro, un chico joven, casi un niño, con la camisa sudada y la mirada perdida. 2 hombres lo sujetaban por los brazos, no con violencia abierta, sino con esa fuerza cotidiana de quien mueve sacos. Manolo reconoció al chico. Lo había visto una vez en el comedor, callado, mirando el plato como si fuera una ecuación. El hombre sin corbata estaba allí. «Tranquilo», decía con voz suave, «solo queremos hablar. Solo queremos entender por qué llevabas esto». Y mostró un papel arrugado, un panfleto. Manolo no pudo leerlo completo, pero vio palabras grandes, mal impresas. Vio la palabra salario, vio horas, vio dignidad, y en el margen un dibujo torpe de una cadena rota. El chico temblaba. Yo lo encontré», balbuceó. «No es mío». El hombre sin corbata sonrió como un médico que va a pincharte. «Eso lo dirás en otro sitio». Manolo sintió un golpe en el estómago. Era exactamente el tipo de escena que la excursión pretendía esconder. El control instalado en medio de la alegría, como una trampa camuflada con flores. Julián dio un paso. «Déjalo», dijo sin levantar la voz. El hombre sin corbata lo miró. «¿Y tú quién eres?» «Uno que lleva aquí más años que tus zapatos limpios», respondió Julián. Hubo un segundo de tensión, un segundo en el que la hierba pareció más verde, como si el mundo se burlara. El jefe de personal apareció de repente, como si hubiera brotado del aire. Se colocó al lado del hombre sin corbata, con la naturalidad de quien ya había practicado esa escena. «Julián, no compliques las cosas», dijo con tono de hermano mayor. «Estamos en un día bonito». Día bonito. Y allí, un chico sostenido como un paquete. Manolo dio otro paso, sin pensar, y en ese instante, el hombre sin corbata lo miró directamente. Esa mirada fue un anzuelo. «Ah, tú eres Manolo», dijo. El de la frase, el que piensa en seguridad. Manolo se quedó quieto. «Tú puedes ayudarnos», continuó. «Tú sabes quién anda repartiendo estas tonterías. Eres joven. No querrás que esta excursión se estropee, ¿verdad?» Era una frase sencilla, y por eso era venenosa. Le ponían la responsabilidad de la alegría en las manos. Si hablaba, salvaba el día. Si callaba, lo estropeaba. «Te hacen sentir culpable por no colaborar con el abuso». Julián lo miró de reojo, no dijo nada, pero en esa mirada había una petición que dolía. «No te conviertas en eso». Manolo respiró hondo. «Yo solo trabajo», dijo. «No sé de papeles». El hombre sin corbata sonrió aún más. «Ya veremos». Y con un gesto mínimo, como quien ordena mover una silla, hizo que se llevaran al chico hacia el autobús del fondo. No el de las familias, el del fondo. La excursión siguió. La música seguía. Los niños seguían corriendo, y eso fue lo más nauseabundo. El mundo podía mantener la sonrisa mientras alguien desaparecía por una puerta lateral. De vuelta a la ciudad, la gente cantaba en el autobús, cansada y feliz. La madre de Manolo se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de su hijo. Él la dejó, sin moverse, para no despertarla. Miró por la ventana, farolas, asfalto, humo, y sintió que la fábrica lo había abrazado con una mano, y con la otra le apretaba la garganta. Al día siguiente, en la nave, la sección 3 trabajaba como siempre. Nadie mencionó al chico. Nadie preguntó. Era como si hubiera sido un error del paisaje, un pájaro que pasó y ya. En el comedor, Manolo se sentó con Julián. «¿Quién era?», preguntó casi sin voz. Julián masticó lento, tragó, miró alrededor. «Se llamaba Andrés», dijo al fin. «Entró hace poco. Su padre murió y necesitaban el sueldo». Manolo sintió rabia, rabia limpia, eléctrica. «¿Y ahora qué?». Julián se encogió de hombros, pero ese gesto no era indiferencia. Era derrota acumulada. «Ahora. Puede que no vuelva. O puede que vuelva cambiado. O puede que vuelva y no hable nunca más». Manolo apretó la cuchara hasta que le dolieron los dedos. «Y nadie hace nada». Julián lo miró con una mezcla de cansancio y ternura. «La fábrica hace algo, siempre hace algo». Ese día a Manolo lo volvieron a llamar a la oficina de alfombra. El jefe de personal lo recibió con una cortesía impecable. Le ofreció asiento, le ofreció café. El café olía a caramelo quemado. «Manolo», dijo.
El domingo te comportaste con prudencia. Eso dice mucho de ti. Manolo no respondió. Estamos en una época de crecimiento, continuó. Y el crecimiento atrae malos elementos, gente que quiere destruir lo que hemos construido. Tú, en cambio, eres un chico sensato. Y ahí llegó el golpe final, el twist que cerraba la trampa. Andrés habló, dijo el jefe de personal, como si comentara el tiempo. Dijo que tú no estabas implicado, que no sabías nada. Manolo sintió un escalofrío. ¿Y eso por qué me lo dice? El jefe de personal se inclinó un poco, bajando la voz con teatralidad, porque alguien así, Manolo, alguien que te protege sin motivo, puede ser peligroso. Para ti, si no lo gestionas bien, era una amenaza disfrazada de consejo, un te cuido con dientes. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Manolo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. El jefe de personal sonrió con paciencia. Lo mismo que te propuse, ser enlace, ser puente, ser parte de la casa. Casa. Otra vez. Siempre la misma palabra. Manolo pensó en su madre dormida en el autobús. Pensó en el prado, en la limonada, en la risa. Pensó en el chico arrastrado hacia el autobús del fondo. Pensó en la chapa nueva, brillante, esperando en su bolsillo como una moneda maldita. Si acepto, dijo despacio, ¿qué gano? El jefe de personal abrió las manos. Estabilidad, futuro. Y una carta para el listado de vivienda. Hay un bloque nuevo que se entrega pronto. La palabra vivienda volvió a ser un hechizo, pero esta vez con sabor metálico. Manolo sintió el impulso de decir sí y dormir tranquilo, decir sí y comprarle a su madre un abrigo bueno, decir sí y no mirar más hacia el autobús del fondo. Y entonces el jefe de personal añadió, casi como quien deja caer una migaja: además, Julián ya no es joven, y se nota que te aprecia. Sería una pena que se metiera en problemas por malentendidos. Manolo levantó la cabeza. Julián, el jefe de personal, lo miró con esa sonrisa matemática. Julián ha sido útil muchos años, pero últimamente se le nota cierta rigidez. Gente así necesita orientación. Tú podrías ayudarle. ¿No te gustaría ayudar a tu compañero? Ese fue el momento exacto en que Manolo entendió el diseño entero. No querían solo información. Querían convertir los vínculos humanos en palancas. Querían que tu lealtad a tus amigos se transformara en arma contra ellos. Manolo salió del despacho con un nudo en la garganta, que no era solo miedo, era asco. Asco de lo bien que funcionaba, de lo elegante que era el chantaje cuando te lo sirven en una taza de café. En la nave, Julián estaba ajustando una pieza con una precisión casi artística. Manolo se acercó. Julián no levantó la vista. «¿Te han llamado, no?», preguntó. Manolo asintió. «¿Quieren que sea enlace?». Julián se quedó quieto un segundo. Luego siguió trabajando, como si esa frase fuera una vibración más de la máquina. «¿Y tú qué quieres?», preguntó sin mirarlo. Manolo respiró hondo. «Quiero vivir. Quiero un piso. Quiero que mi madre no vuelva al barro. Quiero que no se lleven a nadie más al autobús del fondo». Julián soltó una risa mínima, sin alegría. «Entonces ya estás atrapado», dijo. «Porque te ofrecen una cosa real, a cambio de tragarte lo que no quieres». Manolo sintió que le subía la rabia. «¿Y tú? ¿Tú qué hiciste cuando te tocó?». Julián alzó por fin la mirada, y en sus ojos había un cansancio antiguo, pero también una chispa. «Yo acepté una vez», dijo. «Hace muchos años, por miedo, por hambre, por mi hijo». Manolo se quedó helado. «¿Tú?». Julián bajó la voz. «Me pidieron orientar a un compañero, y lo orienté hacia la puerta. Lo echaron, y después su mujer vino a buscarlo llorando. ¿Y yo? Yo seguí viniendo a trabajar. ¿Sabes qué se siente? Que tu fábrica te ponga una medalla, y por dentro te deje un agujero que no se llena nunca». Esa confesión fue un golpe seco, un giro brutal. El veterano orgulloso no era un héroe limpio, era un hombre con culpa. Un hombre que había sido parte del mecanismo, y por eso podía verlo entero. «¿Y por qué sigues aquí?», preguntó Manolo, casi susurrando. Julián miró las máquinas, la nave, el mundo de hierro. «Porque también es verdad que aquí aprendí un oficio, que aquí di de comer a mi familia, que aquí hice amigos. La fábrica te da cosas reales. Por eso te puede comprar». Manolo sintió un vértigo raro. Era como descubrir que el veneno venía mezclado con miel, y que la miel no era falsa. Ese día, al final del turno, Manolo encontró su taquilla abierta, no forzada, abierta. Dentro, su chaqueta estaba bien doblada, sus herramientas ordenadas, y encima, cuidadosamente colocada, la chapa brillante de compromiso y disciplina.
No estaba en su bolsillo, estaba ahí, como si alguien la hubiera puesto para que la viera, y junto a la chapa, otro papel doblado en 4. Manolo lo abrió con manos temblorosas. Esta vez no era una lista de nombres, era una sola frase, escrita con tinta azul, letra perfecta. La casa cuida a los suyos, pero también mira. Manolo sintió el estómago hundirse. Levantó la vista, la nave estaba casi vacía. El eco de pasos lejanos sonaba como si viniera desde dentro de su propio cráneo. En ese instante, comprendió algo aterrador. La cultura corporativa que parecía alegría, familia, excursiones y medallas, era también una arquitectura de vigilancia capaz de entrar en tu taquilla sin romper nada, capaz de tocar tus objetos y dejarlos en su sitio, como si acariciara tu vida para recordarte quién manda. Y entonces, como un relámpago, recordó al chico Andrés, recordó sus ojos perdidos. Y pensó, si vuelvo a callar, me convierto en parte de la fábrica que traga gente. Pero si habla, la fábrica puede tragárselo a él. Manolo cerró la taquilla despacio, como quien cierra un ataúd. Guardó el papel en el bolsillo y se dirigió hacia la salida con un paso que intentaba parecer normal. En la puerta, el guardia lo miró. «Buenas noches, Manolo», dijo con amabilidad impecable. Manolo respondió con una sonrisa automática. «Buenas noches». Y siguió caminando, sintiendo en la espalda la mirada de la casa. Manolo tardó en darse cuenta de que, desde aquella nota azul en la taquilla, su vida había cambiado sin que nadie lo anunciara. Seguía habiendo sirenas, turnos, bocadillos envueltos en papel, seguía habiendo bromas flojas en el comedor y manos que chocaban al terminar una pieza difícil. Todo parecía igual, y por eso mismo era peor, porque ahora Manolo sentía la fábrica como una casa donde alguien por la noche se pasea descalzo por tu pasillo. Durante una semana entera no pasó nada, y esa fue la nueva forma del terror. La normalidad. El jefe de personal no lo llamó, el capataz no lo castigó, nadie le mencionó la chapa, pero Manolo empezó a ver señales como si la fábrica se las hubiera aprendido de memoria. El guardia que lo saludaba siempre a la misma hora, con la misma sonrisa. El encargado del economato que preguntaba por su madre, aunque ella ya se había ido. El hombre sin corbata, apareciendo en el comedor justo cuando alguien se callaba. La cultura corporativa tiene un truco que no se ve en los carteles. No solo te da beneficios, también te da un espejo, y en ese espejo te enseña qué tipo de empleado eres, según ellos. Y cuando te lo enseñan, te dan ganas de corregirte, de encajar, de ser normal, de no destacar en la lista de los que no vuelven. Julián, en cambio, parecía más tranquilo desde que confesó su culpa, como si soltarla hubiera aflojado un tornillo interno. Se limitaba a trabajar, a enseñar detalles del oficio, a mantener viva la dignidad de lo bien hecho. Con él, Manolo se sentía raro, orgulloso de una pieza perfecta, y al mismo tiempo furioso por el precio que tenía esa perfección. Una tarde, el capataz reunió a la sección 3 y les anunció con entusiasmo teatral una innovación. A partir de ahora, dijo, vamos a implantar un sistema nuevo, más moderno, más justo, un sistema de puntos. Los puntos. Esa palabra cayó como una moneda en una mesa. Sonaba a premio. Puntualidad. Puntos. Rendimiento. Puntos. Propuestas de mejora. Puntos. Conducta. Puntos. Enumeró marcando cada palabra con el dedo. Al final del mes, los mejores tendrán gratificación y prioridad en ciertas ayudas. Ayudas. La palabra que te hacía pensar en leche para el niño, en zapatos nuevos, en un piso, y lo más importante, añadió, cada sección compite con las demás, porque el orgullo no se regala, se gana. La nave se llenó de un murmullo de emoción. Era inevitable, era humano. La gente quería ganar algo, quería sentir que el esfuerzo se traducía en algo más que desgaste. Manolo sintió el anzuelo clavarse en la carne. Aquello era corporativismo puro, brillante, eficaz. Convertir la necesidad en competición y la competición en lealtad, un sistema que por fuera era motivación. Por dentro era una máquina de dividir. Esa misma semana colocaron un panel enorme en la entrada, una tabla con números, nombres, secciones, al lado un lema pintado a mano con letras altas. La fábrica nos hace grandes. Y debajo otra frase más pequeña, casi cariñosa. Los grandes se reconocen entre sí. Manolo vio cómo sus compañeros se acercaban al panel como si fuera un marcador de fútbol, señalaban su nombre, sonreían o apretaban el labio. Unos se picaban,
Otros se venían abajo, y sin darse cuenta ya estaban jugando. La cultura corporativa, cuando es buena, te hace sentir que perteneces. Cuando es perversa, te hace sentir que pertenecer es un premio que te pueden quitar. El primer mes, la sección 3 quedó segunda. Segunda significaba casi nada, pero no era cero, y con esa migaja se alimenta un monstruo. A la salida de turno, dos compañeros discutieron por una idea de mejora. Uno decía que era suya, el otro juraba que la había propuesto antes. El capataz los miró con satisfacción secreta, como si estuviera viendo a dos gallos pelear para que el dueño del corral se divierta. Julián, que lo observaba todo, le dijo a Manolo en voz baja: «¿Ves? Antes nos peleábamos con la máquina. Ahora quieren que nos peleemos entre nosotros». Manolo se mordió la lengua. Había una parte de él que quería competir también, ser el mejor, subir en el panel, ganar puntos, demostrar que valía. Era un impulso sucio y precioso a la vez, porque nacía del orgullo del oficio, pero lo empujaban hacia la vigilancia, y entonces, como si la fábrica decidiera subir el volumen, ocurrió el accidente. Fue un martes, poco antes del descanso. La prensa grande, la vieja, la que temblaba como un animal, hizo un ruido distinto, un golpe que no estaba en el repertorio habitual, un grito cortó el aire. Manolo vio a Tomás, un hombre corpulento, caer hacia atrás con la mano derecha, y con la mano izquierda sujetándose el antebrazo como si intentara mantenerlo unido. El suelo se manchó al instante. No era una mancha pequeña, era un charco oscuro que parecía crecer con hambre propia. Por un segundo, el mundo se quedó sin sonido, como si la nave hubiese inhalado y no soltara el aire. Luego, de golpe, todo estalló. Pasos, voces, alguien gritando «¡Médico!», alguien llamando al capataz. La sangre, bajo las luces industriales, tenía un brillo casi negro. Manolo sintió náuseas. Ese fue el recordatorio más honesto. La fábrica era metal, sí, pero también era carne. Se llevaron a Tomás en una camilla improvisada. El capataz ordenó parar la prensa, solo el tiempo justo para limpiar. Limpiar. Esa palabra, en ese contexto, sonaba a crimen. Un hombre podía perder parte de sí, y la prioridad era que el suelo no resbalara. Más tarde corrió el rumor. Le han pillado los dedos, le han pillado la mano, le han pillado medio brazo. En la España de esa época, los rumores eran la manera de contar la verdad cuando la verdad no tenía permiso. En el comedor, el jefe de personal apareció con una cara de preocupación cuidadosamente ensayada. «Compañeros, tranquilidad», dijo. «Ha sido un desafortunado accidente. La empresa se hará cargo. Pero necesitamos responsabilidad. No podemos permitir que esto se convierta en...». Comentarios malintencionados. Comentarios malintencionados. Como si la sangre fuese una opinión, y ahí vino el giro, el segundo twist. Al día siguiente, el panel de puntos cambió. A la sección 3 le habían restado puntos por incidencia de seguridad, no por fallos de mantenimiento, no por desgaste de maquinaria, no por prisas impuestas, no, por incidencia. En otras palabras, la fábrica estaba convirtiendo el accidente en culpa colectiva del equipo, y la culpa colectiva en castigo, y el castigo en disciplina. Manolo se quedó mirando la tabla con un calor feo, subiéndole por el cuello. A su lado, un compañero murmuró: «Nos van a quitar la gratificación por culpa de Tomás». Esa frase era la victoria del sistema. Un hombre sangra, y tú piensas en el premio. Julián apretó los dientes. «No es culpa de Tomás», dijo, más alto de lo prudente. «Es culpa de quien hace que trabajemos como si fuéramos piezas». Se hizo silencio alrededor, un silencio densísimo. El hombre sin corbata estaba a unos metros, mirando el panel como si no escuchara. Pero Manolo vio cómo inclinaba ligeramente la cabeza, como quien apunta a una dirección. Esa misma tarde, Julián recibió una amonestación por conducta. El capataz se la comunicó con falsa pena. «Julián, tú sabes que te aprecio», dijo, «pero te estás poniendo rígido, y la rigidez rompe». Manolo sintió que lo estaban estrujando por dentro, y entendió lo que habían intentado desde el principio. La cultura corporativa era una cuerda. Te podía levantar o te podía colgar, según quien la sostuviera. Esa noche, cuando Manolo salió, vio a alguien esperándolo en la calle lateral, lejos de la puerta principal, una sombra apoyada en una pared. Era Andrés, o lo que quedaba de Andrés. Tenía el pelo cortado demasiado al ras, como si se lo hubieran arrancado. Caminaba como quien no quiere ocupar espacio. Cuando vio a Manolo, intentó sonreír y no le salió. «Hola», dijo, y su voz parecía venir de un cuarto vacío. «Me han dicho que vuelva a trabajar».
Manolo sintió un golpe de alivio, y al mismo tiempo un frío sospechoso, porque el retorno era raro. En esa fábrica, volver no era garantía de nada, a veces era una marca. ¿Estás bien?, preguntó Manolo. Andrés miró hacia la puerta, luego hacia la calle, como si el aire tuviera micrófonos. Tragó saliva. Estoy agradecido. Agradecido. La palabra cayó con un sonido falso, como una moneda de plástico. Manolo lo miró de cerca. En el cuello de Andrés, justo bajo el borde de la camisa, había un moratón amarillento. Viejo. En las manos, pequeñas heridas secas, como de haber apretado algo demasiado fuerte. Manolo sintió rabia y un impulso torpe de abrazarlo, pero Andrés dio un paso atrás, casi instintivo, como si el contacto fuera peligro. «Oye», susurró Andrés. «Ten cuidado con Julián». Manolo se quedó rígido. «¿Qué dices?» Andrés bajó la mirada. «Solo, ten cuidado. No quiero problemas». Y se fue. Así, sin más, dejando una frase como una bomba sin detonador. Manolo se quedó en la acera con el corazón golpeándole el pecho. «Ten cuidado con Julián». ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia real o una frase plantada? ¿Volvía Andrés como trabajador o como espejo de la fábrica? ¿Había vuelto cambiado, como dijo Julián? ¿Cambiado hacia dónde? El sistema era diabólicamente elegante. Te devolvía a alguien, pero ya no sabías si era tu compañero o una puerta con ojos. A la mañana siguiente, el capataz anunció una nueva actividad. Grupo de sugerencias. «Queremos escucharos», repitió como el director. «Cualquier idea para mejorar la producción y el ambiente será bienvenida. La empresa premia la iniciativa». La palabra ambiente volvió con ese aroma a amenaza. Manolo, sin embargo, vio ahí una oportunidad y fue la primera vez que su decisión tomó forma. Si la fábrica quería usar la cultura corporativa para controlarlos, él usaría esa misma cultura como máscara para otra cosa. Se apuntó al grupo. En la sala de reuniones, la misma que olía a tiza, se sentaron 6. 2 veteranos, 2 jóvenes, Andrés, callado, tenso, y Manolo. Al frente estaba un técnico con sonrisa blanda y un blog. A un lado, como siempre, el hombre sin corbata pasaba por allí. «Ideas», pidió el técnico. «Mejoras, seguridad, motivación». Manolo levantó la mano. El técnico se iluminó. «Diga, Manolo». Manolo respiró hondo. Si decía «queremos derechos», se hundía. Si decía «queremos más descanso», lo marcaban. Tenía que hablar en el idioma de la empresa. «Propongo una cosa», dijo. Si el sistema de puntos busca seguridad, debería premiar las revisiones de máquina, que cada sección tenga un checklist semanal, y que los puntos de seguridad dependan de mantenimiento hecho, no de accidentes. El técnico parpadeó. Era una idea demasiado lógica, y precisamente por eso, peligrosa. Trasladaba la responsabilidad hacia la estructura. Andrés levantó la cabeza un segundo, como si hubiera visto una chispa. El hombre sin corbata no sonrió, pero apretó la mandíbula. «Interesante», dijo el técnico anotando. «¿Algo más?» Manolo siguió con energía controlada. «Y otra idea, un tablón de méritos colectivos, no solo nombres individuales, porque si competimos nos rompemos. Si cooperamos, la fábrica gana». La frase «la fábrica gana» era el señuelo, pero el núcleo era otra cosa: cooperación, solidaridad escondida dentro del discurso corporativo. Los veteranos asintieron lentamente. Uno de ellos soltó un sí casi imperceptible. El técnico parecía encantado. Era como si le regalaran modernidad. «Exacto», dijo. «Espíritu de equipo, espíritu de equipo». Eso era lo que Manolo quería rescatar, pero no para el panel, sino para ellos. Cuando terminó la reunión, Andrés se acercó a Manolo en el pasillo. «Eso que has dicho», murmuró. «¿Tú lo crees de verdad?» Manolo lo miró. «Creo que si no nos cuidamos entre nosotros, nos van a dejar como a Tomás». Andrés tragó saliva. Miró hacia ambos lados. Yo no quería decirte lo de Julián», susurró. «Me lo dijeron. Me dijeron que lo dijera». Manolo sintió un golpe frío en el estómago. Ahí estaba la confirmación. Andrés era un hilo que alguien movía. «¿Quién?», preguntó Manolo. Andrés no respondió, solo hizo un gesto mínimo con la cabeza hacia la puerta principal, hacia el mundo de oficinas, hacia la alfombra, y entonces, por primera vez desde su regreso, Andrés mostró algo que parecía vida. «Odio. Me rompieron», dijo. «Pero no me van a tener entero». Aquella frase cambió la textura del aire. Andrés no era un traidor simple, era un rehén, un hombre partido por dentro. Manolo sintió una mezcla de alivio y horror.
Y también una energía nueva. Si Andrés podía decir eso, entonces todavía quedaba humanidad dentro de la máquina. Esa misma semana, Manolo empezó a hacer algo peligroso. Hablar con gente, no de política, no de consignas, de cosas concretas. Habló de seguridad real, de mantenimiento, de cómo la prensa vieja tenía vibraciones raras, de cómo el sistema de puntos estaba generando peleas, de cómo no podían permitir que el accidente de Tomás se convirtiera en culpa de los obreros. Habló sobre todo del orgullo. ¿Te das cuenta?, decía en voz baja. Nos hacen sentir orgullosos. Y luego usan ese orgullo para que nos callemos cuando algo está mal. Esa frase, en boca de Manolo, no sonaba a revolución, sonaba a sentido común. Y el sentido común, en un régimen de miedo, es lo más subversivo. Julián lo observaba con atención. «Te estás arriesgando», le dijo una noche, mientras ajustaban una pieza. «Ya estoy arriesgado», respondió Manolo. «Desde que abrieron mi taquilla». Julián soltó un resoplido. «Entonces hazlo bien», dijo. «Si vas a jugar, juega con cabeza». Y ahí vino el twist que Manolo no esperaba. Julián no lo frenó, lo entrenó. Le enseñó la red invisible de la fábrica. Quién era confiable, quién repetía frases demasiado perfectas, quién se acercaba a escuchar. Cuando alguien hablaba más de la cuenta, le mostró dónde se podía hablar sin eco. Junto al compresor, donde el ruido se tragaba las palabras. En el almacén de tornillos, donde el olor a metal era tan fuerte que parecía anestesia. En la esquina del patio, donde la pared tenía un agujero y el viento silbaba, mezclando sonidos. «Aquí el miedo tiene orejas», dijo Julián, «pero también tiene puntos ciegos». Con esa información, Manolo organizó algo que por fuera parecía inocente. Un círculo de mejora. Se reunían 5, luego 7, luego 10, siempre bajo el pretexto de propuestas. Seguridad, ergonomía, orden, lo decían con vocabulario empresarial, lo escribían en papeles limpios, hablaban de eficiencia. Pero dentro de ese vocabulario deslizaban lo importante. Cuidarse entre ellos, no dejar solo a nadie, avisar si alguien desaparecía, acompañar a Tomás al hospital cuando la empresa no podía mandar a nadie, porque esa era otra realidad. La fábrica podía ser familia, hasta que la familia estorbaba al ritmo de producción. Tomás por fin apareció una semana después, no volvió a la máquina. Volvió a la entrada a recoger papeles. Tenía la mirada rota, su brazo, vendado, parecía más pequeño, y lo más duro no fue la venda, fue que evitaba la mirada de los demás, como si sentirse visto le diera vergüenza. La empresa anunció que Tomás había recibido atención ejemplar y que todo estaba bajo control. Control, siempre control. Manolo, con 2 compañeros, fue a verlo a la salida. «Tomás», dijo, «¿cómo estás?» Tomás sonrió sin dientes. «Estoy vivo», dijo, y esa palabra vivo sonó como si fuera lo único que le quedaba. Manolo le ofreció un cigarrillo. Tomás lo aceptó con la mano buena. Encendió y aspiró como si el humo le diera forma al pecho. «No os metáis en líos», dijo Tomás de repente, mirando al suelo. «Aquí los líos los gana la casa». Casa, otra vez, la casa que cuida, la casa que mira. Manolo sintió rabia. «Lo que te pasó no puede repetirse». Tomás soltó una risa breve, amarga. «Se repetirá», dijo. «Solo que a otro». Y se fue. Aquella frase fue gasolina. El círculo de mejora dejó de ser solo charla, se volvió acción. Empezaron a hacer algo que, por fuera, parecía disciplina perfecta. Revisiones voluntarias de máquinas. Limpieza meticulosa. Checklist, informes. El capataz estaba feliz. El técnico los felicitó. Les prometieron puntos. Les prometieron incluso una mención en el mural. Y entonces, cuando la empresa estaba más contenta con ellos, Manolo metió el cambio. «Si la seguridad es tan importante», dijo en una reunión, «deberíamos parar la prensa vieja hasta que la revisen del todo, porque está fuera de tolerancia. Nos puede matar». Eso, dicho con datos, con lenguaje técnico, era dinamita. El técnico intentó sonreír. «Bueno, hay que ser razonables. La producción no puede detenerse». Y ahí Manolo, sin levantar la voz, soltó una frase que sonó como un clavo. Tomás también era producción, y ahora ya no lo es. Se hizo silencio. El hombre sin corbata estaba al fondo, mirando como quien mira una grieta en una pared y se pregunta por dónde se va a caer la casa. Esa misma tarde, el jefe de personal llamó a Manolo otra vez la alfombra, otra vez el café, pero esta vez no hubo sonrisas. «Estás liderando», dijo el jefe de personal, «y eso puede ser bueno».
o puede ser un problema. Manolo lo miró sin bajar la vista. Estoy evitando accidentes. El jefe de personal chasqueó la lengua con falsa paciencia. No seas ingenuo. Lo que haces genera conversación, y la conversación genera malos ambientes. Malos ambientes. El fantasma de siempre. Luego sacó un papel, un documento oficial, un nombramiento. Te lo voy a poner fácil, dijo. Serás enlace. Con tu cargo podrás canalizar esas inquietudes sin que se desborden. Era el abrazo trampa. Te daban una silla dentro del sistema para que dejaras de empujar desde fuera. Manolo sintió el sudor en la nuca. ¿Y si digo que no? El jefe de personal se inclinó hacia adelante. Entonces alguien menos sensato ocupará tu lugar. Alguien que no te aprecia tanto, y quizá tu lista de vivienda se quede quieta, quieto, congelado, como un castigo sin sangre. Manolo respiró hondo. En ese instante entendió algo doloroso. El sistema no necesitaba que aceptaras por convicción, le bastaba con que aceptaras por cansancio, y sin embargo, Manolo vio una grieta. Si aceptaba, estaría más cerca del centro. Podría ver cosas, podría proteger a otros, podría usar el título como escudo, o como cuchillo, según cómo lo sostuviera. Julián le había dicho, si vas a jugar, juega con cabeza. Manolo tomó el papel. Acepto, dijo. El jefe de personal sonrió, satisfecho, como quien acaba de cerrar un contrato. Sabía que eras de los nuestros. Manolo sintió asco, pero también sintió una energía eléctrica. Ahora estaba dentro. Al salir, el hombre sin corbata lo esperaba en el pasillo, apoyado en una pared. Enhorabuena, enlace, dijo con voz suave. Manolo lo miró. Gracias. El hombre sin corbata se acercó un paso. Recuerda algo. El orgullo es una herramienta. Si la usas bien, te sube. Si la usas mal, te aplasta. Y se fue. Esa noche, Manolo llegó a su cuarto y se quedó mirando la chapa nueva, compromiso y disciplina. La sujetó entre los dedos. La giró, y entonces vio algo que no había visto antes. Un número grabado en la parte trasera, un número pequeño, casi invisible, un número de serie. En ese segundo, el piso pareció inclinarse, un escalofrío le recorrió la espalda, porque entendió el detalle más cruel de todos. Aquellas chapas no eran solo símbolos de orgullo, eran marcas, identificadores, pequeños collares brillantes para reconocer a quién pertenecías y para seguirte. Manolo imaginó una lista en alguna oficina. Nombre, sección, número de chapa, conductas, puntos. Imaginó la fábrica como un animal con memoria de papel, y por primera vez pensó algo que le dio miedo de verdad. Si el orgullo es una herramienta, ¿quién la sostiene ahora? Al día siguiente, en la entrada, le colocaron la chapa oficialmente. El capataz le dio una palmada, varios compañeros lo felicitaron con una mezcla de admiración y desconfianza. Andrés lo miró desde lejos, con ojos tensos, como si supiera que esa chapa podía ser salvación o condena. Manolo sonrió, como se supone que debe sonreír un hombre de la casa. Por dentro, decidió que iba a usar el brillo para cegar, no para obedecer. Pero justo cuando estaba a punto de entrar a la nave, vio algo que le heló la sangre. En el tablón nuevo, junto a la tabla de puntos, habían pegado una lista de reorganización de personal, y el nombre de Julián estaba ahí, traslado a una sección peor, más peligrosa, más aislada. La fábrica, sin decirlo, había hecho su jugada. Aceptaste el cargo, ahora te mostramos el precio. Manolo se quedó quieto, con el ruido de la sirena entrando por los huesos. El orgullo en el pecho le ardía como si la chapa fuera un trozo de hierro al rojo. Manolo no se movió durante unos segundos que parecieron una hora. La lista pegada al tablón, tan limpia, tan oficial, tenía el mismo efecto que una sentencia. No hacía falta gritar para que doliera. El nombre de Julián, escrito con tinta firme, no era solo un traslado, era un mensaje para todos. Mira lo que pasa cuando alguien se pone rígido. Era la fábrica hablando en su idioma favorito. Premios y castigos envueltos en papel administrativo. Alrededor, los trabajadores entraban a la nave con el piloto automático. Algunos miraron la lista de reojo y aceleraron el paso, como si la tinta pudiera contagiarles mala suerte. Otros fingieron no verla, que es una forma de verla sin pagar el precio. Manolo sí la vio, y sintió la chapa en el pecho arder como una brasa con alfiler. Entró al turno, pero ya no estaba dentro del turno, estaba dentro del juego. El traslado de Julián era a la zona del fondo, la sección que olía a disolvente y metal calentado, donde el aire parecía más pesado,
donde las máquinas no eran ruidosas, eran agresivas, allí el trabajo era menos orgulloso y más sobrevive. Allí la gente hablaba poco, porque hablar te hacía perder concentración, y perder concentración te hacía perder dedos. Si Julián iba allí, no era para cubrir una necesidad, era para que se quebrara, para que su orgullo se volviera silencio o accidente, para que su culpa antigua volviera a morder. Manolo esperó el momento en que el capataz se alejara y se acercó a Julián. No le dijo lo siento, no le dijo qué injusto, le dijo lo único útil. Hoy no te vas al fondo, susurró. Julián lo miró como si Manolo acabara de decir que iba a detener el mar. No puedes evitarlo, enlace. Manolo apretó la mandíbula. No puedo evitar la lista, dijo. Pero puedo decidir cómo se cumple. Julián entornó los ojos. ¿Qué estás pensando? Manolo miró alrededor. Andrés estaba a unos metros, trabajando como un fantasma con manos vivas. Los demás seguían con el ritmo. El ruido era perfecto para esconder palabras. Estoy pensando en el idioma de la casa, dijo Manolo. Si hablas su idioma, a veces se confunden y creen que les estás aplaudiendo. Julián soltó un bufido casi imperceptible. Eso es peligroso. Ya lo sé. Manolo esperó al descanso y, sin hacer espectáculo, caminó hacia las oficinas. El pasillo de alfombra tenía un silencio distinto, un silencio que no era descanso, era control. Allí la gente hablaba bajito, aunque estuviera sola, como si la propia pared tuviera rango. En la puerta del jefe de personal, Manolo respiró hondo y llamó. Adelante. El jefe de personal estaba sentado como siempre, con la taza de café como si fuera parte del mobiliario. Ni siquiera fingió sorpresa al verlo. Enlace, dijo con una sonrisa que no llegaba al corazón. ¿Qué tal te sienta la chapa? Manolo se sentó sin que se lo ofrecieran. Pequeño gesto, pequeña insolencia. Me sienta. Como una herramienta, respondió. La sonrisa del jefe de personal se afinó. Bien, entonces entiendes tu función. Manolo sacó una hoja, no un panfleto, no una queja, una hoja limpia con encabezado inventado. Propuesta de optimización de seguridad y rendimiento. El tipo de papel que en esa fábrica abría puertas como una llave. Vengo por la reorganización, dijo. Necesaria, respondió el jefe de personal. Hay que mover piezas para que el mecanismo funcione. Piezas. Una palabra que convertía personas en tornillos sin pedir permiso. Manolo mantuvo el tono sereno. Julián no es una pieza cualquiera. En productividad, su sección es de las más estables. Y en seguridad, hizo una pausa. Con el accidente de Tomás, necesitamos estabilidad. El jefe de personal levantó una ceja. ¿Me estás dando lecciones de gestión? Manolo sonrió 1 milímetro. No, estoy protegiendo el panel de puntos. El jefe de personal se quedó quieto. Ese detalle le interesó, se notó. El panel de puntos era su juguete nuevo, su orgullo estadístico. Explícate, dijo. Manolo deslizó la hoja por la mesa. Propongo un plan de seguridad visible. Si queremos que la fábrica sea ejemplo, tenemos que demostrarlo. Si trasladamos a Julián a la sección del fondo y ocurre allí cualquier incidencia, el panel queda mal. Y la visita de inspección que anunciaron, Manolo dejó caer esa frase como quien deja caer una moneda en un pozo. Esa visita verá números feos. El jefe de personal lo miró con atención. La palabra inspección siempre funcionaba como una sombra sobre la alfombra. ¿Qué visita?, preguntó demasiado rápido. Manolo no inventó nada concreto, solo se apoyó en la paranoia del sistema. Hay rumores, dijo. Ya sabe cómo va esto. El jefe de personal apretó la taza con los dedos, como si el calor pudiera darle control. ¿Y qué quieres? Manolo tomó aire. Quiero que Julián se quede donde está, pero que figure en el papel como traslado temporal por tutoría, que no sea castigo, que sea mérito. Julián forma a 2 jóvenes en mantenimiento seguro, la sección del fondo mejora, el panel mejora, usted queda como un genio, y yo, bajó la voz. Yo lo vendo como orgullo de empresa. El jefe de personal lo miró largo rato. Allí, en ese silencio, Manolo sintió el asco y la adrenalina mezclarse. Estaba negociando la vida de un hombre en el idioma de la propaganda. «Eres listo», dijo al fin el jefe de personal. «Muy listo». Manolo no respondió. No quiso un elogio. Los elogios eran anzuelos. El jefe de personal se levantó y caminó hasta una ventana. Desde allí se veía una parte del patio y al fondo las chimeneas. Miró como si contemplara su reino. «La casa necesita gente como tú», dijo. «Pero recuerda, el que cree que controla el juego suele ser el primero en perder». Se giró, volvió a la mesa y firmó la hoja sin leerla entera.
un gesto rápido, casi despreocupado. «De acuerdo», dijo. «Tutoría, temporal. Pero vigílalo. Si Julián se sale del guión, el guión lo corta». Manolo se levantó con la firma en la mano. Sonrió lo justo. «Gracias, la fábrica ganará». Salió del despacho con un latido en la garganta. Había ganado una ronda, sí, pero una ronda no era la partida. Cuando volvió a la nave y se lo dijo a Julián, el veterano lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. «Has usado su propio perfume para tapar el humo», murmuró Julián. «Solo he comprado tiempo», respondió Manolo. Julián asintió despacio. «El tiempo es lo único que nos dejan comprar», pero el sistema no tardó en cobrar la factura. Esa misma semana apareció un anuncio nuevo. Festival del Orgullo de Fábrica. Jornada abierta. Familias invitadas. Exposición de mejoras y seguridad. El cartel venía con dibujos alegres, engranajes sonrientes, niños con globos, una fábrica dibujada como un castillo, una cosa casi infantil, tan luminosa que daba miedo. La fábrica iba a convertir la seguridad en espectáculo, y eso significaba dos cosas: fotos y control reforzado. Manolo entendió el mensaje oculto. Si querías jugar con orgullo, vamos a subir el orgullo a nivel estadio. Y en un estadio siempre hay vigilancia. El festival fue una operación quirúrgica de felicidad. Pintaron paredes, colocaron macetas, escondieron las zonas más sucias detrás de paneles con eslóganes, pusieron música en los altavoces desde temprano, canciones que sonaban a domingo, aunque fuera martes. Repartieron chapas a los niños con el logo de la empresa, chapas pequeñas, inocentes, y Manolo no pudo evitar verlo. Hasta el juego infantil llevaba el brillo de la marca. Montaron una exposición de méritos. Piezas perfectas bajo vitrinas, fotos de equipos, diplomas, estadísticas en gráficos grandes. El panel de puntos tenía un lugar central como si fuera un altar, y en el centro del centro pusieron una máquina. La prensa vieja. La limpiaron, la pintaron, la perfumaron casi. Era como ponerle colonia a un animal que ya había mordido. Manolo se acercó y vio algo que le heló la sangre. Habían colocado una cinta roja alrededor, como si fuera segura, y al lado un cartel orgulloso. Compromiso con la seguridad. Tomás, con su brazo vendado todavía, apareció con su familia. Lo llevaron, literalmente, a hacerse una foto frente a la prensa. Tomás sonrió con esa sonrisa vacía de quien está obedeciendo para que lo dejen en paz. Su hijo pequeño le miraba la venda con ojos enormes. Manolo sintió una punzada de rabia tan intensa que casi le nubló la vista. Julián se colocó a su lado. «Eso es asqueroso», dijo sin gritar, pero con un filo que cortaba. «Es perfecto», respondió Manolo, «y por eso lo vamos a romper, sin tocarlo». Julián lo miró. «¿Cómo?». Manolo señaló los gráficos, los diplomas, el cartel de seguridad. «Con su propio teatro», dijo. «Si quieren espectáculo, les daremos espectáculo, pero uno que no puedan controlar». Durante la jornada abierta había un momento estrella. El director, sí, él mismo, iba a subir a un pequeño escenario y entregar un gran reconocimiento a la sección más ejemplar. Había micrófono, había familias, había cámaras, había niños comiendo bocadillos y mirando globos, había sonrisas, había sobre todo público, y el público era una cosa peligrosa para la casa. Porque el público ve, y cuando ve, a veces recuerda. Manolo pasó el día moviéndose como un enlace ideal, saludando, organizando, guiando visitas, sonreía como si fuera parte del decorado, y por dentro contaba segundos. Encontró a Andrés cerca del almacén, mirando un panel como si estuviera leyendo su propia condena. «Necesito que hagas una cosa», le dijo Manolo. Andrés tragó saliva. «No quiero que me vuelvan a...». No terminó la frase. Manolo bajó la voz. «No es para pelear, es para proteger. ¿Ves esa prensa? La van a usar como símbolo, y tú y yo sabemos lo que es en realidad». Andrés miró hacia la máquina y apretó los labios. «Sí. Cuando el director hable, cuando estén todos mirando, quiero que lleves a Tomás al escenario». Andrés se quedó rígido. «¿Qué?». «Sin forcejeos», añadió Manolo. «Solo acompáñalo, como si fuera parte del homenaje». Andrés tragó saliva otra vez. Eso es peligroso». Manolo asintió. «Por eso funciona, porque la casa no espera peligro cuando parece homenaje». Andrés lo miró con esa mezcla de miedo y odio que ya le era habitual. «¿Y Tomás? Yo hablaré con él». Tomás estaba con su familia, intentando ser normal. Manolo se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. «Tomás», dijo, «necesito tu ayuda». Tomás levantó la mirada.
Sus ojos tenían una fatiga que parecía permanente. No me pidas líos, murmuró. Manolo no le habló de justicia, no le habló de ideología. Le habló de su hijo. Tu niño está mirando esa prensa como si fuera una cosa buena, dijo, y no lo es. Si hoy la fábrica la convierte en cuento feliz, mañana otro niño mirará una venda y creerá que es normal. Tomás apretó la mandíbula, miró a su hijo, miró a la prensa, miró su brazo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Manolo señaló el escenario. Solo estar allí cuando te llamemos, solo enseñar tu brazo, no gritar, no insultar, solo mostrar lo que significa trabajar. Tomás soltó una risa amarga. ¿Y tú crees que eso cambia algo? Manolo respiró. No lo sé, dijo con honestidad, pero sé que si no lo hacemos, ellos ganan el relato para siempre. Tomás se quedó en silencio, luego asintió muy despacio. Está bien, dijo. Pero si me hundes de verdad. Si te hundes, respondió Manolo, nos hundimos todos, y por eso lo hacemos juntos. Llegó el momento, la música bajó, la gente se agrupó frente al escenario, el director subió con sonrisa de feria, el jefe de personal estaba al lado, impecable, y el hombre sin corbata, por supuesto, flotaba cerca como una sombra con ojos. El director levantó las manos. Familias, compañeros, exclamó, hoy celebramos lo que somos, una fábrica ejemplar, una familia fuerte, un orgullo que se construye con trabajo, aplausos, globos, niños mirando. Y hoy queremos premiar a la sección que ha demostrado compromiso y disciplina. Manolo sintió el corazón martillar. La sección 3, anunció el director. Aplausos más fuertes. La gente de la sección 3 se miró con orgullo real. Era una emoción humana, legítima, y ahí estaba la trampa. El sistema se alimentaba de emociones legítimas. El director hizo un gesto para que subieran varios representantes, el capataz empujó con sonrisas, Manolo subió también, como enlace, Julián subió, como tutor, Andrés subió, pálido, y Tomás subió último, con su brazo vendado, sosteniendo la mano de su hijo pequeño. Cuando Tomás apareció, hubo un murmullo extraño, porque el vendaje, en un escenario de orgullo, era un accidente visual, era una grieta blanca en una postal. El director mantuvo la sonrisa, pero sus ojos titilaron un segundo. Y también queremos reconocer, dijo improvisando, el valor de quienes han sufrido incidentes y han seguido adelante con espíritu ejemplar. Incidentes. Otra palabra limpia para algo sucio. Entonces Manolo dio un paso al micrófono. Nadie se lo había ofrecido, pero tampoco se lo habían prohibido. Y en ese tipo de eventos, prohibir en público es más difícil. El público odia los cortes bruscos. Manolo habló en el tono más corporativo que pudo, el tono de los carteles. Gracias, director, dijo. Gracias a la casa. El jefe de personal sonrió satisfecho, creyendo que Manolo iba a recitar propaganda. Hoy celebramos el orgullo, continuó Manolo. Y el orgullo no es una chapa, no es un gráfico, no es un cartel. El aire cambió. Manolo miró al público. Vio madres con niños, obreros con manos negras, jóvenes con ojos atentos. Vio a Tomás, quieto, como si fuera una estatua de carne. El orgullo es esto, dijo Manolo señalando el vendaje. Esto es lo que cuesta un número bonito. Esto es lo que cuesta que una máquina no pare. Se oyó un silencio que parecía un golpe. El director intentó intervenir con una risa. Bueno, Manolo, no hace falta. Pero Manolo siguió, sin gritar, sin insultar, en ese tono tranquilo que hace más daño. La sección 3 quiere ganar puntos, dijo. Pero no puntos de papel. Queremos puntos de vida. Por eso hemos propuesto algo simple, mantenimiento real, paradas de seguridad cuando haga falta, y que la seguridad no se mida por incidencias después de que ocurra el daño, sino por prevención antes. El jefe de personal dejó de sonreír. El hombre sin corbata dio un paso, casi imperceptible, y entonces ocurrió el giro más poderoso, el twist que nadie esperaba. El hijo de Tomás, un niño de quizás 6 años, levantó la mano y tocó la venda de su padre, con ternura. Ese gesto pequeño, tan inocente, fue como un foco sobre la realidad. Algunas madres se taparon la boca, algunos hombres bajaron la mirada, no por miedo, por vergüenza. Manolo lo aprovechó. Si la fábrica es una casa, dijo, una casa no presume de sus heridas, una casa las evita. No dijo nada político, no dijo nada que sonara a panfleto, solo dijo lo que cualquier familia entiende, cuidar. Y ahí estaba la trampa perfecta. La empresa llevaba años vendiéndose como familia. Manolo les acababa de exigir que actuaran como familia, delante de todas las familias.
El director tragó saliva, intentó recuperar el control con un aplauso. Muy bien, dijo demasiado fuerte. Eso es espíritu de mejora. Risas nerviosas. El público no sabía si aplaudir o callar. Y cuando el público duda, el poder se tambalea un milímetro. El jefe de personal se acercó al micrófono, sonriendo con tensión. Claro, todo eso se canalizará por los procedimientos adecuados, dijo. Nuestro enlace. Manolo lo interrumpió con una frase corta y mortalmente educada. Ya está canalizado, dijo. Está en su mesa, firmado. Tutoría. Checklist. Parada de revisión de la prensa vieja. El jefe de personal parpadeó. No esperaba que Manolo lo expusiera así. Había público, había cámaras. Mentir en ese instante era arriesgado. Porque si decía no, el público miraría la prensa y miraría la venda y el no sonaría como una bofetada. Y si decía sí, aceptaba parar o revisar. La cultura corporativa, cuando la empujas bien, se vuelve una jaula para quien la construyó. El director tomó una decisión que no era valiente, pero sí pragmática. Por supuesto, dijo con una sonrisa dura. Revisaremos la prensa. La seguridad es prioridad. Aplausos tímidos, luego más fuertes. Porque la gente quería creer, quería que esa promesa fuera real, quería que la alegría no fuera mentira. Manolo bajó del escenario con las piernas temblando, no de miedo, sino de adrenalina pura. Julián bajó detrás, con los ojos húmedos pero el rostro firme. Tomás bajó con su hijo. Andrés bajó como si acabara de salir de un incendio sin quemarse, y el hombre sin corbata. El hombre sin corbata se quedó mirándolo con una calma peligrosa, como si estuviera memorizando su cara para un archivo. La jornada terminó con música y globos, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Por primera vez, la casa había tenido que prometer en voz alta. Esa noche, Manolo volvió a su taquilla, la abrió con el corazón apretado, esperando otra nota azul. No había papel, no había amenaza, solo había su chapa, y detrás, una cosa nueva. Un pequeño sobre con sello de empresa, dentro, una nota breve. Mañana a primera hora, reunión privada, dirección. Manolo sintió el estómago caer. En la reunión, no había café, no había sonrisas. Estaban el director, el jefe de personal y el hombre sin corbata, sentado en un rincón, por fin sin fingir que pasaba por allí. La habitación olía a papel y a poder. El director habló primero, con voz fría. Lo de ayer fue innecesario. Manolo no se defendió con emociones, se defendió con el idioma que había aprendido. Fue eficiente, dijo. Ahora la gente cree, y si cree, trabaja mejor. El director apretó la mandíbula. Eres un manipulador. Manolo sostuvo la mirada. Soy un enlace. El jefe de personal lo observó como quien observa una pieza rara. Has expuesto a la casa, dijo, y la casa no olvida. Manolo sintió un escalofrío, pero no bajó la vista. La casa prometió seguridad, respondió, y ahora cumplirá. El hombre sin corbata habló por primera vez, con voz suave. ¿Sabes lo que hiciste?, preguntó. Le diste a la gente un héroe. Manolo se quedó quieto. Eso es peligroso, continuó el hombre. Los héroes crean ideas. Manolo tragó saliva. Yo no soy un héroe, dijo. Soy un trabajador. El hombre sin corbata sonrió apenas. Todos dicen eso al principio. El director respiró hondo, como si estuviera cansado de la conversación. Escucha, Manolo, vamos a dejarlo así. La prensa se revisa, tu plan se implementa. Pero tú vas a cambiar de destino. Manolo sintió el golpe. ¿Me trasladan? Te ascendemos, corrigió el jefe de personal, como si fuera un regalo. Oficina, coordinación, más salario, mejor futuro. Era el castigo perfecto. Sacarlo de la nave para desconectarlo de los suyos, envolverlo en alfombra, convertirlo en parte del mecanismo, un ascenso que era una jaula con ventana. Manolo entendió el giro final. El sistema no siempre te rompe, a veces te compra. Por un instante pensó en su madre, en el abrigo, en la estabilidad. Pensó en lo fácil que sería decir sí y dejar de sentir miedo. Pensó en lo cómodo que era rendirse cuando te lo llaman éxito. Y entonces miró a Julián en su cabeza, miró a Tomás, miró a Andrés, miró al chico que tocaba la venda de su padre. No, dijo. La palabra cayó como una tuerca en una máquina. Pequeña, pero capaz de atascar engranajes. El jefe de personal abrió los ojos. ¿Cómo que no? No quiero oficina, repitió Manolo. Quiero estar en la nave. El director golpeó la mesa con la mano, una palmada seca. No eliges.
Manolo respiró hondo y soltó la última carta, la carta más sucia y más brillante. La misma cultura corporativa que ellos adoraban. Ayer hubo cámaras, dijo. Familias, fotos. La promesa de seguridad está en el aire. Si hoy me quitan de la nave por hablar de seguridad, la gente lo entenderá como castigo, y el orgullo se convierte en otra cosa. No dijo qué cosa. No hacía falta. El miedo del poder es la imaginación del poder. El hombre sin corbata lo miró con interés, como si acabara de ver a un animal que aprende a morder. El director se quedó quieto, midió riesgos, midió rumor, midió orgullo. «Eres un problema», dijo al fin. Manolo lo miró sin pestañear. «Soy una inversión», respondió. Hubo un silencio pesado. Y al final el director hizo un gesto de derrota parcial. «Vuelve a tu puesto», dijo. «Pero te advierto, un paso más fuera de línea y...». Manolo asintió con seriedad. «Entendido». Salió de la oficina con las piernas flojas, como si hubiera corrido kilómetros, y cuando volvió a la nave, el ruido lo abrazó con brutalidad familiar. El metal seguía cantando, las prensas seguían golpeando, el mundo seguía igual. Y sin embargo, algo había cambiado. La prensa vieja, ese mismo día, estaba parada. Por primera vez, de verdad, un técnico revisaba piezas. Había un cartel nuevo. Revisión preventiva. La gente lo miraba con una mezcla de incredulidad y respeto, como si hubieran visto a un animal peligroso dormido por fin. Julián se acercó a Manolo sin decir nada, le puso una mano en el hombro, una mano pesada, real, humana, luego la retiró, como si tampoco quisiera dar espectáculo de afecto. Andrés apareció a su lado y murmuró: «No nos han tragado hoy». Manolo lo miró. «Hoy no», respondió. Y ahí vino el último twist, el más íntimo. Manolo se dio cuenta de que había empezado la historia queriendo un piso, estabilidad, una vida normal. Y ahora lo que quería era otra cosa más peligrosa, que la gente dejara de sentirse sola, porque la verdadera cultura corporativa, la que ellos vendían, era una familia falsa, con sonrisa y vigilancia, pero la cultura que empezaba a nacer debajo, entre el ruido y el aceite, era otra familia, la de quienes se cubren la espalda sin pedir permiso a ningún cartel, y eso, en una fábrica de aquella época, era casi un milagro. No era un final feliz de película, no había triunfo limpio. La casa seguía mirando, el hombre sin corbata seguía existiendo, el panel de puntos seguía colgado como un dios pequeño, y la chapa en el pecho seguía siendo una marca con número. Pero cuando la sirena sonó al final del turno, por primera vez en mucho tiempo, el sonido no pareció una orden. Pareció, aunque fuera por un segundo, una señal compartida. «Seguimos aquí». Y Manolo pensó en aquella lista escondida detrás del candado, en la frase «hoy no vuelven». Tragó saliva. «Hoy sí volvemos», susurró sin decirlo a nadie, y salió con la cabeza alta, no por la chapa, sino por los ojos de los suyos.